Bentley, la conocida marca británica de vehículos de súper lujo y súper deportivos, empezó a fabricar vehículos coupé en la década de los 50. Estos bellísimos Gran Turismo fueron muy populares entre los ricos y famosos, a quienes les encantaba utilizar esos vehículos para cruzar el continente europeo. De ahí proviene el nombre del que ahora es el modelo más conocido y más vendido de esta marca, el Bentley Continental, que ahora va por su cuarta generación. Tenemos oportunidad de probarlo ahora mismo, que ha cambiado mucho. Por primera vez en los 105 años de historia de la marca, utiliza una plataforma híbrida y lo ha convertido en el vehículo más poderoso de toda su historia. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Bentley Continental GT Speed 2025. Vamos a verlo. Sin duda, la mayor novedad para este año es el reemplazo del motor a combustión. Han reemplazado el 12 cilindros por este V8 biturbo, 4 litros. Puede producir hasta 591 caballos o 441 kilovatios a 6.000 revoluciones, mientras que en cuestiones de torque, 590 libras-pie, 800 Nm a 2.000. Ratio de compresión 9.7 a 1. Los británicos se han preocupado porque se vea hermoso hasta debajo del capó. Y lo vemos a través de las barras torsionales, fíjense. Aluminio expuesto, nos dice la naturaleza de este vehículo. Un vehículo que ha tratado de ser lo más liviano posible utilizando materiales como el aluminio. La parte superior del capó estamos viendo este patrón de diseño tipo diamantes. Ahora, el motor eléctrico puede producir 188 caballos, 140 kilovatios y 332 libras-pie y 450 Nm. En total, el sistema puede producir hasta 771 caballos, 575 kilovatios y 738 libras-pie o 1.000 Nm de torque. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 21 galones, esos son 80 litros. En cuanto al consumo combinado, 27.4 millas por galón, esos son 10.3 litros por cada 100 kilómetros. Debería darnos una autonomía de 534 millas o 859 kilómetros utilizando solo gasolina. Sin embargo, la batería de 25.9 kilovatios hora que está ubicado en la parte posterior del vehículo nos da una autonomía de 50 millas o 81 kilómetros. El peso total de este carro son 5.421 libras o 2.459 kilos. Puede acelerar hasta las 60 millas por hora en 3.1 segundos y la velocidad máxima la han limitado a 208 millas por hora o 335 kilómetros por hora. Tiene un ancho de hasta 86.1 pulgadas o 2.2 metros. Altura 55 pulgadas o 1.4 metros. Por el frente, cámara y sensor. Trae sistema de conducción semiautónomo. El capó es bastante largo. Me encanta cómo lo han trabajado. Empezando por la línea central que conecta con el emblema clásico de Bentley. Luego, miren la forma. La parte delantera de este capó es relativamente delgada si la comparamos con la parte posterior del capó, mucho más ancho. Es algo que me recuerda a los carros antiguos. Si llegamos a las esquinas encontramos las nuevas unidades ópticas. Han reemplazado a las unidades dobles que caracterizaban al Continental y lo han reemplazado por esta, una sola unidad en cada esquina. Además, el diseño es bastante particular. Si se dan cuenta, las pestañas corren hasta los guardafangos. Esto lo habíamos visto en modelos exclusivos de la marca en los últimos años que ahora están implementando en el Continental, y me parece una muy buena decisión. Si vemos en los detalles, la forma es ovalada y está dividido en dos partes, donde está muy bien decorada, se ven como joyas. De hecho, la inspiración de este carro en cuanto a su diseño han sido joyas, esculturas, y este es un buen reflejo de ello. Utilizan tecnología LED y proyección con 3 cubos de hielo en cada esquina. En el centro, la parrilla es más grande de la que habíamos visto en la generación anterior. La forma es básicamente la misma, la vemos dividida por el centro en dos partes. Vemos cámaras de video y sensores, cada uno con su propio aspersor. En las esquinas, los túneles de aire también son más grandes y totalmente funcionales. No solo necesitan estabilizar el aire en las esquinas, sino llevar más aire frío debajo del capó. Su parte posterior, para acceder a ella tenemos una manija de metal, se siente muy bien. Una vez nos sentamos en él, encontramos que los asientos son bien cómodos. Están buenísimos estos asientos, bastante apoyo lateral. Ahora vamos a ver cómo nos va moviendo el asiento a la posición original. Se pone apretada la cosa. A pesar de que le han tratado de dar una forma mucho más cómoda para los ocupantes posteriores,
es apretado. No es algo nuevo en el segmento, eso también lo habíamos visto en el DB12 cuando lo habíamos probado. Ahora, no tenemos vents de aire acondicionado. Aquí en el centro tenemos dos espacios para vasos y botellas. Tenemos tomacorrientes USB del tipo C, uno redondo. Muy buenos materiales, ¿eh? Están comodísimos. El túnel entre los dos ocupantes es enorme. Estos asientos están increíbles. En el apoyacabezas tenemos bordado First Edition. Y miren estos bordados en los asientos, se ven increíbles los materiales, pero como les digo, los apoyos laterales me parecen justos para el tipo de auto que es. Ok, yo mido 1,80 m y estoy pero tocando ya un poco, está un poco limitado para mí. Viajes largos, no creo, no, a menos que esté manejando. Los materiales en el techo, tipo Alcántara, no tenemos techo solar. Vemos la falta de pilar B, ayuda mucho a mejorar la visibilidad hacia afuera. Buenos materiales en los paneles, tienen estos rombos a los lados, Alcántara, combinan todos los materiales que habíamos visto alrededor del vehículo. No los metálicos, pero el resto sí. Tenemos también nuestro propio switch para subir y bajar los vidrios posteriores. Y miren, tenemos un ganchito aquí para que la gente al frente pueda colgar sus sacos, sus camisas. Para salir de este, mira, tenemos un botón con el que podemos mover el asiento delantero, ¿ok? Y para... No me grites. Y para salir, la misma manija. Largo total, 192.7 pulgadas o 4.9 metros. Distancia entre ejes, 100.2 pulgadas o 2.9 metros. Por el lado, empezando por atrás. No se me viene a la mente ningún otro carro con un perfil tan sensual como el del Continental. Estas caderas se ven tan bien. Miren cómo son pronunciadas a través de este arco. Se ven increíbles. Aquí vamos a encontrar por primera vez en la historia de Bentley un conector para poder recargar tu batería. En las cuatro esquinas encontramos ruedas de 22 pulgadas en esta edición, la First Edition. En el eje posterior tenemos neumáticos 315/30, mientras que al frente son 275/35. Este carro tiene tracción a las cuatro ruedas. Y no solo eso, sino también tiene dirección a las cuatro ruedas para mejorar la maniobrabilidad del vehículo, no solo a baja velocidad, sino también a alta velocidad. En cuanto a su sistema de frenos, la opción son los carbonos cerámicos. En el eje posterior trae rotores de 410 milímetros o 16.14 pulgadas con calipers 4 pistones. Mientras que al frente, estos opcionales, 440 milímetros o 17.3 pulgadas y los calipers traen 10 pistones. Continuando con su diseño, el techo en la parte posterior, miren cómo cae. Qué bien trabajado en cuestiones de diseño este carro. La verdad que es increíble lo que han hecho, lo que han logrado. Una máquina tan grande, se ve un coupé tan bien estilizado con tan buen gusto. En cuanto a la línea de cinturón, empieza en las caderas y se dispara hacia el frente, pasando por el tallo del espejo, continuando hasta los faros delanteros. El captador de luz tiene diferentes componentes. Primero, la forma en que lo han labrado, totalmente paralelo al piso. No han tratado de exagerar el movimiento del vehículo. Además tenemos este plástico gris, se ve bien, tiene muy buena presencia este carro, no me voy a cansar de decirlo. Los espejos exteriores son grandes, robustos, además bien esculpidos, mantienen el color exterior del vehículo, así como las manijas. Al frente, en la parte posterior del guardafangos delantero, tenemos la chapa que dice First Edition. La llave se siente pesada, utiliza metal. Vemos el emblema de Bentley por un lado. Miren qué bonito. Se siente tan bien. Pestillos, abrir el espacio de carga y botón de pánico. Por dentro, aquí al frente, las puertas. Una de las cosas que me gusta de este carro es que no importa dónde lo pongas, ahí se queda. Muchas veces nos quedamos a la mitad y las puertas se cierran automáticamente, mecánicamente no, pero en este caso tú la puedes dejar donde quieras y no se va a cerrar. En cuanto a los detalles, este interior está lindísimo, me encanta por la forma en que han trabajado, además del color azul. Miren cómo lo han integrado. Además, donde aparenta ser metal, es metal. Y acá vemos aluminio trabajado, cepillado, Alcántara. Este patrón de diseño con diamantes se siente muy bien. Los botones de los pestillos muy bien disimulados dentro de la manija. Y por cierto, miren, la manija tiene la forma de B de Bentley. ¿Ven? Aquí en el centro. La botonería, nada especial. Plásticos con un toque de cromo. Ahora las perillas sí están utilizando metal. El espacio útil es funcional, 100%. Miren dónde han alojado los botones para las memorias del asiento del piloto. Aquí también tenemos el botón para abrir la compuerta posterior y para abrir la compuerta hacia el reservorio de gasolina. Este vehículo, la unidad que tenemos ahora, tiene el sistema de
Audio 9. Es de súper alta calidad y suena increíble. Aquí a la entrada vemos First Edition y el nombre Bentley iluminado, por supuesto. En cuanto a los asientos, robustos, lindos, elegantes y al mismo tiempo deportivos. Destaca la costura First Edition sobre el apoyacabezas. Miren los cromos opacos que vemos en algunos de los detalles. Las costuras azules crean un muy buen contraste y habíamos visto este patrón de diseños súper cool. Alcántara, bien robustos los apoyos laterales, sin embargo con muy buen colchón. Igual en la banca horizontal. Miren la cantidad de ajustes eléctricos que tenemos. Tenemos masajeador, tenemos los apoyos lumbares, podemos extender la banca horizontal eléctricamente, podemos subir y bajar el apoyacabezas, ajustes eléctricos para la banca horizontal, vertical, y además acá tenemos más ajustes. Esto es para la altura. Para los apoyos laterales. Estoy viendo cómo se están creciendo y aquí disminuyendo. Claro, mientras estar más apoyado. Debajo del tablero encontramos los pedales. El de freno flotante y miren, el tallo está en fibra de carbono y están recubiertos por metal, muy elegantes. Tenemos un pedal muerto totalmente funcional. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos los controles para el sistema de iluminación que incluyen luces neblineras. Vents de aire acondicionado redondos, tal como habíamos visto en Rolls Royce, ¿recuerdan? Pero en este caso no es totalmente metálico, plásticos. Y el mismo tipo de operación con este tipo de perillas. Vemos la continuación del aluminio trabajado y miren las palancas, miren los acabados, súper. A ver, nos subimos. Y no había mencionado las alfombras. Excelentes. Por supuesto, nos entrega el cinturón para no tener que extendernos. Y miren la integración entre los paneles. Muy bien realizada. O sea, no solo se ve elegante, sino artesanal. El volante, completamente redondo. No le han puesto parte baja plana ni superior. Vemos alcántara, cuero liso, las costuras. Las aspas son relativamente delgadas, las horizontales, que contienen botones rotores para controlar la información. Ahora vamos a verlo. Mientras que las aspas verticales son también delgadas. Aquí en el centro vemos el color azul. Para encenderlo tenemos el botón de encendido aquí en el panel central. Y vemos cómo se despierta el auto. Se despierta automáticamente en modo eléctrico. Vemos el panel de instrumentos completamente digital. El tacómetro y el velocímetro están inspirados en indicadores analógicos. Podemos cambiar la vista, sí, a través de este botón. Nos da diferentes opciones. Vamos a dejarla en esta. Además, podemos navegar la información que tenemos aquí al frente del conductor. Esto es algo muy Audi, muy Porsche. Tenemos Heads Up Display. Nos está mostrando el límite de velocidad y la velocidad en que estamos andando ahora mismo. Para ajustar el volante lo hacemos de manera eléctrica. Podemos hacerlo verticalmente y telescópicamente. Tenemos paletas detrás del volante metálicas con esta textura que hemos visto en las diferentes manijas. Se sienten muy bien. Con esta podemos operar la transmisión automática doble embrague de 8 velocidades. Hace un trabajo formidable. La pantalla de infoentretenimiento, 12.3 pulgadas. A diferencia de las que habíamos visto en los Bentleys anteriores, esta funciona mucho más rápida, es mucho más intuitiva. Tenemos capacidad para Apple CarPlay y Android Auto. Sabemos que es la misma que utiliza Porsche. Ahora, si no queremos la tecnología digital, queremos algo un poco más old school, tenemos los indicadores analógicos. Y si no queremos nada, simplemente presionamos el botón y lo mantenemos presionado. Y nos va a llegar a la tercera pantalla. Todo aluminio. Bajando un poco, tenemos los botones para controlar los diferentes sistemas. Teléfono, navegación, la información del automóvil. Todo está bien fácil de llegar a ellos. Muy accesible. El sistema híbrido también tiene su propio sistema. Ahorita tenemos un rango de 2 millas. Ahora vamos a tratar de regenerarlo automáticamente. Perfecto. Nos está dando las estadísticas. Otro poco más abajo tenemos vents de aire acondicionado consistentes con los que habíamos visto en las esquinas. El reloj muy elegante en el centro y nos está dando el año de fundación de la empresa, 1919. Otro poco más abajo tenemos la consola central llena de botones. No me molesta en este caso. Muchos fabricantes están tratando de ser muy minimalistas. En este caso no tienen problema. Todo el sistema de clima lo tenemos aquí a la mano, al alcance de la mano, y me parece importante. Con este rotor central podemos controlar no solo el encendido y apagado del vehículo, sino también podemos controlar los modos de manejo. Lado izquierdo, encendemos el modo Sport, se despierta el motor V8. En B lo podemos dejar en el modo más dócil, más electrificado. Podemos desactivarlo si queremos. Tenemos el modo Comfort y Custom. Vamos a dejarlo en el modo Bentley por ahora. Tenemos freno de emergencia eléctrico. Esto nos permite liberar un poco de espacio para llevar cosas aquí al lado. Podemos poner las llaves, por ejemplo, tu billetera. Tenemos espacio para vasos y botellas.
El apoyabrazos está comodísimo. No solo muy buenos materiales, muy bien acolchado. Espacio útil, 2 puertos USB. Tenemos un espacio dedicado al teléfono móvil. Nos está diciendo que este es un buen espacio para poner tu llave. Los asientos ya los hemos visto, buenísimos. La integración entre los paneles. Tenemos el nombre Speed aquí. La guantera, amplia. El espejo central no trae marco, no está conectada a una cámara de video posterior tampoco. El tapasol es, bueno, más alto de lo que esperaba. En este tipo de carros normalmente son una ridiculez, en este caso no lo es. Propio sistema de iluminación con tecnología LED y no podemos extenderlo. A ver, la bocina. En cuanto a la recarga de la batería, si tienes acceso a un cargador rápido, te va a tomar más o menos 2 horas y media recargar esta batería de 25.9 kilovatios hora. Pero ahora, si solo tienes acceso a una fuente de 240 voltios, te va a tomar más de 8 horas. Y en cuanto a su rango eléctrico, te da hasta 50 millas, 80 kilómetros aproximadamente. Por donde se le ve a este auto se ve increíble. Su parte posterior, empezando por arriba, la integración entre el techo, el parabrisas y la compuerta posterior está tan bien lograda, tan fluida. Vemos la luz de freno, la han integrado desde una esquina del parabrisas hasta el otro, en la parte posterior. No llega a romper con el flujo de diseño de este carro y se ve mucho más elegante. El parabrisas, la parte en que puede verse hacia atrás, es un poquito limitada, te das cuenta por las dimensiones y por el ángulo. En cuanto a la compuerta, bien trabajada con los pilares C y luego la cola de pato integrada no solo en la compuerta, sino también en los guardafangos posteriores. Se ve espectacular y seguro, totalmente funcional. Este es un vehículo que anda a más de 200 millas por hora. En cuanto a su sistema de iluminación, tal como lo habíamos visto al frente, totalmente renovados para este año, tiene la forma de lágrima. Nos dicen que el diseño vino inspirado en la lava de los volcanes. Tiene esa terminación en joya, se ve muy bien de día y de noche. En la parte central tenemos el emblema de Bentley, clásico, con el nombre debajo de esta. Ese es uno de los primeros detalles que vemos con cromo. En las esquinas, tubos de escape dobles a ambos lados y han sido encapsulados a través de este detalle en cromo. Se ve bien. En cuanto a su espacio de carga, para tener acceso a este, presionamos la B de Bentley en el medio del logo. En cuanto a su espacio de carga, 9.2 pies cúbicos o 260.5 litros. El espacio más reducido del que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque la batería del sistema híbrido se encuentra justo debajo de este. No trae rueda de repuesto, en su lugar trae un kit de reparación que ha sido muy bien alojado en una maleta muy elegante con el emblema de Bentley. La otra maleta, mucho más grande, es la que trae el cargador casero. En cuanto a su manejo, cuando lo inicias siempre se despierta en el modo B de Bentley, que es híbrido, dándole prioridad a la conducción eléctrica. La aceleración es tan suave, tan silenciosa. ¿Saben a qué me hace acordar? A Rolls-Royce. O sea, te da esa experiencia de conducción, de suavidad, de estar flotando como Rolls-Royce. Pero el interior, el exterior y la dinámica de conducción lo lleva a un nivel más deportivo, mucho más dinámico. Es algo que me parece importantísimo en un producto como Bentley, porque con más de 100 años de historia, originalmente competían, y de hecho existía este grupo de corredores, Bentley Boys, y ganaban siempre competiciones, han competido en Le Mans. Entonces es una marca, y yo sé que es reconocida por la mayoría de gente como una marca de lujo, y ya, pero va más allá. Y para este nuevo Continental, esta nueva generación, la cuarta, que ahora viene plug-in hybrid, una de las mayores preocupaciones era, bueno, ¿perderá parte de esa personalidad distintiva de deportividad? No, no lo ha hecho, porque basta con rotar al modo izquierdo, el Sport, inmediatamente se despierta ese gorgoteo. Me gustaría que pudiera sonar un poquito más fuerte, pero estos vidrios laminados y además la experiencia que están tratando de dar es de ser un poquito más refinado, y eso lo puedo entender, pero personalmente preferiría tener un poquito más de ese sonido dentro de la cabina, pero en cuestiones dinámicas. El carro con este sistema de dirección a las 4 ruedas hace que un vehículo tan grande como este se sienta súper ágil, no solo a alta velocidad, sino también a baja velocidad, cuando estamos maniobrando vueltas en U, y creo que también ese es otro de los grandes atributos de esta nueva generación. El sistema de tracción a las 4 ruedas hace que este carro no solo maniobre muy bien a través de las curvas, sino también nos ofrece una aceleración súper eficiente
al distribuir el torque hacia las 4 ruedas. Se siente una aceleración súper segura, súper determinada. Te pega el asiento. Y teniendo en consideración que este carro pesa 5.000 libras de peso, es el Bentley más rápido de todos los tiempos. Entonces estamos viendo claramente el beneficio, o uno de los beneficios, de tener sistemas eléctricos instalados en el tren de mando de un vehículo. Y creo que Bentley ha hecho un trabajo excepcional en el desarrollo de este. Estéticamente el carro es precioso. O sea, desde dentro de la cabina podemos disfrutar esas hermosas caderas a través del espejo lateral. Oh, me vuelve loco. Me vuelve loco. Por dentro ofrece todo lo que esperamos de Bentley y que hemos visto en las diferentes generaciones que he tenido la fortuna de manejar el Continental a través de los años. Y siempre quedé con la misma impresión. Desde la primera vez que subí en uno de estos. Si el dinero no fuera un problema para mí, yo tendría un Bentley Continental de todas maneras. De todas maneras. Este es el tipo de auto que responde muy bien a la pregunta que comúnmente recibo. ¿Para qué necesitas un carro con tanta potencia? ¿Por qué necesitas un carro tan caro? Cuando te subes a un Bentley y lo manejas, esa respuesta queda resuelta. Es por esto, por este ambiente, por lo que te hace sentir. Y al mismo tiempo, este no es un carro que llama la atención por fuera como puede hacerlo de repente un Rolls Royce o un Lamborghini, ni un Aston Martin. Es un poco más discreto en mi opinión. Y ese es el punto. Porque lo importante es lo que sienten las personas que están dentro, no lo que la gente ve por fuera. Lo importante es aquí. Otra de las cosas que quiero mencionar, y es totalmente relevante para los vehículos plug-in hybrids que hemos probado últimamente, es el sistema de regeneración. Nosotros podemos elegir si queremos que el motor a combustión regenere la batería para la conducción eléctrica. Y eso lo podemos hacer simplemente presionando unos botones en la pantalla digital. Me parece que es súper práctico. Resalta la importancia que muchos no le dan al sistema de regeneración de los vehículos eléctricos o semieléctricos como este. Tú decides, tú estás en control. ¿Quieres utilizar gasolina 100%? ¿Quieres aprovechar el motor a combustión para regenerar? ¿Quieres utilizar electricidad? Lo que tú quieras. Lo tienes al alcance de la mano. Tú estás en control. En este segmento yo creo que es indispensable. Es algo que los compradores de este tipo de vehículo lo van a valorar. En conclusión, ¿vale los $350.000 que cuesta esta unidad que estamos probando? En mi opinión, 100%, indiscutiblemente. No solo te ofrece un producto que por fuera es hermoso, en mi opinión, de los vehículos más hermosos en el mercado, punto. Por dentro, te ofrece una cabina con un ambiente de lujo 100%. El sistema de audio que está ofreciendo, 18 altavoces, 2200 watts. Además, los acabados, los detalles, el ambiente, la presencia, la atmósfera en general. No es que está gritando, soy exitoso, soy rico. No, lo hice con calma, lo hice con seguridad. Y por último, la experiencia de manejo. Uno que conoce de Bentley, conoce su historia, espera un producto dinámico, refinado, rápido, efectivo, muy calmado, a pesar de estar ofreciendo más de 750 caballos de potencia. La personalidad del conductor, del dueño, se ve reflejado en este vehículo. Este carro no solo acelera rápido, 3 segundos de 0 a 60, sino la fuerza de frenado y la distribución de los frenos te hace sentir muy confiado al momento de acelerar, muy confiado al momento de desacelerar, de frenarlo. Gran trabajo, Bentley. Así que ahí lo tuvieron al Bentley Continental GT 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión base, la Speed, $306.200, mientras que la versión más completa es la Mulliner. Por ella empieza en $331.000. Entre sus competidores directos tenemos al Aston Martin DB12, Porsche 911 Turbo y Maserati Gran Turismo. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero de los fabricantes para traerles estas pruebas de manejo. Si quieres apoyar este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro de este canal. Y si quieres apoyar, pero no tienes dinero, no te preocupes. No te cuesta nada dejándome un like, un comentario, compartiéndolo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni. Los veo muy pronto. No se mueran.
Me voy a meter ahí. Me tengo que meter. ¡La madre! Ok, bueno, vamos a hacerlo de una vez. ¡La su madre! Ok. Definitivamente menos espacio que la vez pasada.